Más de 1.500 graduados internacionales en Calgary estarían afectados después de pagar cerca de $30,000, completar 2 años de estudios y solicitar el permiso de trabajo que esperaban recibir al graduarse. Muchos se inscribieron en 2024 en programas que figuraban como elegibles. 2 años después comenzaron a recibir negativas. Algunos terminaron protestando frente a las oficinas de inmigración. No están pidiendo residencia permanente. Están exigiendo que se revise por qué el camino que les presentaron al principio desapareció cuando terminaron. Ese permiso era una pieza fundamental del plan. Después de terminar los estudios les permitiría trabajar, obtener experiencia y probablemente recuperar una parte del dinero que invirtieron. No garantizaba que se pudieran quedar definitivamente dentro del país, pero sí les daba tiempo para utilizar la formación que acababan de pagar. Al recibir la negativa, muchos quedaron sin autorización para trabajar y con muy poco margen para decidir qué hacer después. El diploma llegó, pero la oportunidad que le daba sentido económico a esos 2 años no llegó con él. Los afectados se inscribieron en programas vinculados con una institución pública de Alberta, pero recibieron sus clases en centros educativos privados. En otras palabras, el programa llevaba el respaldo de una escuela pública mientras la enseñanza se realizaba en otra institución. Para muchos estudiantes, esa combinación parecía ofrecer seguridad. Estaban pagando por un programa relacionado con una entidad reconocida y entendían que al terminar podrían solicitar un permiso de trabajo. El problema apareció después, cuando las autoridades comenzaron a cuestionar precisamente la forma en que esos estudios habían sido impartidos. Pero detrás de esa idea aparentemente sencilla, habían varias condiciones. No bastaba con estudiar en una institución autorizada. También importaban el programa exacto, la fecha en que comenzaba, la manera en que impartía y si los cursos otorgaban créditos académicos. En los acuerdos entre instituciones públicas y centros privados dentro de la misma provincia, quienes comienzan antes o el 15 de mayo de 2024 todavía podían ser elegibles, siempre que cumplieran las demás condiciones. Después de esa fecha, estos programas dejaron de dar acceso al permiso de trabajo posterior a la graduación. Muchos manifestantes aseguraron que habían comenzado antes de ese límite y que sus programas aparecían como elegibles cuando se matricularon. Por eso consideran que las negativas están aplicando una interpretación que ellos no conocían al tomar esa decisión. La autoridad federal responde que no había cambiado esas reglas de manera retroactiva. Dice que simplemente aclaró un requisito que ya existía. Los estudios debían conducir a un título, un diploma o un certificado elegible, y los programas sin créditos académicos no cumplían con esa condición. Para IRCC, el problema está en las características académicas de los programas. Para los graduados, el problema está en la información que habían recibido antes de inscribirse. Ellos dicen que no habrían pagado esa matrícula ni dedicado 2 años de su vida a esos estudios, si hubieran sabido que el permiso podría ser rechazado por tratarse de cursos sin créditos. La pregunta entonces no es solamente qué decía una regla, también importa cuándo fue explicada, quién debía explicarla y si una persona común podía entender el riesgo antes de entregar el dinero. La confusión se hizo todavía más difícil de aceptar porque algunos graduados afirman que compañeros del mismo programa recibieron respuestas diferentes. Según testimonios recogidos en Calgary, cerca de 50 solicitudes habrían sido aprobadas, mientras cientos recibieron negativas. Si las personas estudiaron en condiciones parecidas, comenzaron en fechas similares y presentaron documentos comparables, es razonable que pregunten por qué no recibieron el mismo resultado. Eso no significa que todos los expedientes sean idénticos, pero sí obliga a explicar con claridad qué diferencia encontró el funcionario que tomó cada decisión. La protesta comenzó a crecer en julio. Cientos de graduados se reunieron en el noreste de Calgary y varios permanecieron allí durante todo el día. Entre 5 y 6 personas llevaron la protesta a una huelga de hambre. Cerca del 5.º día, líderes comunitarios y representantes locales les pidieron que empezaran a comer nuevamente para no poner en riesgo su salud. Algunos aceptaron, pero la movilización no terminó ahí. Los participantes continuaron reuniéndose y dijeron que no se retirarían mientras las negativas siguieran sin una revisión o una explicación que consideraran suficiente. Detrás de las pancartas hay personas que ya no son estudiantes, pero tampoco pueden comenzar su etapa laboral que habían preparado. Algunas tienen contratos de renta, deudas o familiares que ayudaron a pagar la matrícula.
Otras dejaron empleos y vendieron todas sus propiedades antes de viajar. Ahora deben decidir si presentan otra solicitud, si comienzan otro programa o buscan una alternativa para mantener su estatus o regresan a su país. Cada opción cuesta dinero y mientras intentan comprender una decisión de estas, las cuentas mensuales continúan llegando con la misma puntualidad de siempre. Portage College ha reconocido públicamente que graduados de ciertos programas sin créditos han recibido negativas. También ha dicho que ha recibido información y manteniendo contacto con las autoridades correspondientes. Pero la institución recuerda que no puede decidir quién recibe un permiso, no puede cambiar una negativa y tampoco puede garantizar el resultado de una solicitud. Después de recibir asesoría legal, dejó de emitir cartas de apoyo porque esas cartas no determinaban la elegibilidad de la persona. Su recomendación para los afectados ha sido revisar sus documentos y buscar orientación profesional independiente. Desde el punto de vista institucional, cada parte puede explicar en dónde terminan sus facultades. La escuela entrega la formación y los documentos académicos, el centro privado imparte las clases, IRCC evalúa la solicitud y un abogado puede intentar cuestionar la decisión. El problema es que el estudiante no compró esas partes por separado. Para él, todo formaba parte de un mismo proyecto. Pagó por estudiar, graduarse y tener la posibilidad de trabajar después. Cuando ese proyecto se rompe, descubre que debe buscar responsabilidades en varias oficinas que no controlan lo que hacen las demás. Algunos graduados ya llevaron sus casos a la Corte Federal para pedir una revisión. Eso tampoco significa que un juez vaya a conceder automáticamente el permiso. Una revisión judicial analiza cómo fue tomada la decisión y puede ordenar que el expediente sea evaluado nuevamente si encuentra un problema. Mientras ese proceso avanza, cada persona debe cuidar su estatus migratorio y revisar los plazos aplicables a su situación. La protesta puede llamar la atención pública, claro que sí, pero las soluciones reales probablemente llegarán expediente por expediente y no necesariamente al mismo tiempo para todos. Y aquí viene un dato supremamente importante. El caso llegó directamente al primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante una conferencia de prensa. Cuando le preguntaron por los graduados que protestaban, él respondió que no conocía los detalles y señaló que las personas en autorización para permanecer dentro del país deberían seguir el proceso establecido. La respuesta fue prudente, pero dejó una impresión incómoda ante los manifestantes. Llevaban varios días protestando y el jefe del gobierno federal ni siquiera se había dado cuenta y no conocía el caso. No era la respuesta concreta que esperaban después de haber llevado su situación hasta una huelga de hambre. Daniel Smith, que estaba junto a Carney, respondió de una manera mucho más tajante. Dijo que quienes llegaron como estudiantes internacionales y ya no tienen una visa válida, un permiso de trabajo o una residencia permanente, necesitan volver a su país. También sugirió que el college tuvo que haber exagerado la posibilidad de haber llegado a la residencia permanente. Sus palabras trasladaron rápidamente la discusión desde la revisión de unos permisos hasta una pregunta mucho más amplia. ¿Quién tiene derecho a permanecer dentro del país? Pero los graduados insisten que su reclamo inmediato no es una residencia permanente, es la revisión del permiso de trabajo que esperaban solicitar. Esa diferencia es importante. Una persona puede estar de acuerdo con reducir los niveles migratorios y al mismo tiempo preguntarse si estos expedientes fueron evaluados de manera coherente. También puede pensar que un permiso de estudio no garantiza quedarse y aún así exigir que las condiciones sean comprensibles antes de que alguien pague $30,000. Convertir el caso en una discusión sobre deportaciones o residencia permanente evita responder la pregunta principal. ¿Los estudiantes conocían realmente las condiciones de estos programas o descubrieron una condición decisiva después de haber terminado? Para quien está pensando venir, esta historia deja una advertencia práctica. No basta con verificar que una institución aparezca en una lista oficial. Hay que buscar el programa exacto, revisar quién impartirá las clases. También conviene guardar correos, capturas de pantallas, contratos y cualquier documento utilizado para tomar esta decisión. Nada de esto garantiza un permiso, pero puede ayudarte a entender mucho mejor el riesgo y a demostrar qué información estaba disponible en el momento que tú entregaste el dinero de tu matrícula. Y la revisión tampoco puede limitarse al programa académico. Antes de comprar un boleto hay que saber cuánto cuesta realmente sostenerse aquí. La renta, el depósito inicial, el transporte, la comida, el teléfono y los meses en los que probablemente no puedas trabajar. Esto cambia por completo cualquier presupuesto. Por eso preparamos una guía con costos reales para quienes están evaluando venir. No busca convencerte de hacerlo, ni tampoco decirte que abandones tu plan.
Busca que puedas hacer números con información más cercana a la realidad. La vas a encontrar en la descripción del video. La puedes descargar aquí abajo. Es totalmente gratuita. Esa guía no habría evitado una negativa como la que recibieron estos graduados. Tampoco puede anticipar todas las decisiones futuras, pero sí puede responder una pregunta que muchas veces se deja para después. ¿Cuánto tiempo podría mantenerme si algo sale diferente? Un proyecto que solamente funciona cuando todo ocurre exactamente como tú esperabas es un proyecto muy frágil. Y tener dinero para varios meses no resuelve un problema migratorio, pero sí ofrece algo diferente. Y es que cuando aparece la incertidumbre tendrás tiempo para revisar las opciones sin tener que tomar la próxima decisión bajo una presión económica inmediata. También hay que evitar una conclusión fácil. Esta historia no demuestra que todos los programas sean engañosos ni que cualquier estudiante internacional terminará en la misma situación. Tampoco sabemos todavía cómo serán resueltos los casos que llegaron a los tribunales. Lo que sí demuestra es que el nombre de una institución y una frase sobre elegibilidad puede ser insuficientes para comprender todo el camino. Entre poder solicitar un permiso y tener derecho a recibirlo, existe una distancia que debe explicarse con claridad antes de que una persona comprometa los ahorros de su familia. Migrar siempre implica aceptar que no todo está bajo nuestro control. Las políticas cambian, las solicitudes pueden ser rechazadas y ningún permiso de estudio garantiza una vida permanente acá. Pero aceptar un riesgo no es lo mismo que descubrirlo. Cuando tú ya has pagado, has estudiado y has llegado al final del programa. Tal vez la pregunta más importante de esa historia no es quién consigue quedarse, sino cuánto debe perder una persona antes de que las instituciones se pregunten si la información que entregaron fue realmente suficiente. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos que vienen. Y no olvides seguirnos en las redes sociales del Precio del Norte, donde seguimos compartiendo información para ayudarte a tomar decisiones con mayor claridad. Gracias por haberme acompañado una vez más. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.